Bien, buenas noches con todas y todos nuestros hermanos. Estamos hoy reunidos nuevamente, hoy sábado 14, en nuestra segunda clase magistral de la Escuela de Formación de Liderazgo, con el tema de concepciones universales, filosofía, ideología y programa, monarquía, liberalismo, nación, nacionalismo, país y patriotismo. Demos una cálida bienvenida a nuestro hermano, el amauta Lucio Pablo Taipe Quintanilla. Gracias. Adelante, maestro. Queridos amigos, muy buenas tardes. Vamos a desarrollar este segundo tópico de nuestra estructura de programa en el proceso de formación de liderazgo político. En Catahuantín Suyano vamos a analizar lo que corresponde, digamos, al surgimiento de concepciones universales. Eh, Sin antes dejar de lado las preguntas que han llegado a través del chat o del correo, sobre la ponencia anterior. En realidad hay muchísimas preguntas, sería difícil contestar porque esta hora está destinado para un tema específico, pero entre todas han redundado en el sentido que por qué hasta ahora nuestro país carece de esa crisis de liderazgo y por qué los presidentes, los dirigentes no han alcanzado el nivel de liderazgo. Creo en la temática que hemos desarrollado hemos precisado cuáles son, cómo es el proceso de formación de liderazgo, cómo surgen los líderes, cuáles son las características, qué, qué condiciones deben tener. Entonces, la carencia de esas condiciones, principalmente la carencia, digamos, de la capacidad de iniciativa, la capacidad de generación, la capacidad creativa, la carencia, digamos, la capacidad de motivación, la capacidad emocional, la capacidad de planificación y otros que hemos señalado en la ponencia anterior, definitivamente nos ha puesto en la situación en la que nos encontramos. Probablemente vamos a seguir profundizando de repente esta temática cuando nosotros hayamos terminado el curso, a ver en qué nivel nosotros hemos quedado. ¿Tenemos ya esas condiciones, esas capacidades acaso? Y seguramente va a ser pregunta. Esta vez voy a desarrollar esta segunda temática con bastante, de repente, detenimiento, porque esa es la base, digamos, porque hemos dicho que un líder debe conocer, digamos, filosofías, ideologías, programas como base de su sustentación. Y hoy estamos frente a una sociedad en la que no, aparentemente no pretende optar por estos conocimientos, sino simplemente lanzarse, digamos, al quehacer del público, al quehacer político, digamos, con una relación de diverso tipo, de intenciones, digamos, a desarrollar. Voy a presentar una diapositiva, agradeceré, me pueden comunicar, por favor. Sí, sí, cómo no, maestro. Sí, es conforme, maestro, sí se ve. Muy amable. Eh, Esta primera parte, queridos hermanos, hay necesidad de entenderlo, comprenderlo, profundizarlo, desarrollarlo, porque en todo debate, en toda discusión, en todo examen que nosotros seguramente vamos a pasar, digamos, en la forja y ejercicio de nuestros liderazgos, nos la van a preguntar, nos la van a querer conocer, digamos, sobre esta primera parte y también las razones de nuestro planteamiento. Por esa razón voy a detenerme en el primer punto específico del surgimiento de concepciones universales para poder dejar totalmente claro, nítidamente comprendido este componente de nuestra formación de liderazgo político. Nosotros sabemos que hay, digamos, concepciones universales.
nos han sabido decir que existen probablemente dos: la concepción materialista, la concepción idealista, digamos, como las filosofías mayores, en la que todos nosotros nos tenemos que incorporar, involucrar, tratar de entender, tratar de decodificar, tratar de interpretar, digamos, estas dos concepciones, y conforme a ellas, digamos, establecer nuestras formas de vida, nuestros pensamientos, nuestras maneras de pensar, sentir y hacer. Eso nos han dicho todo el tiempo. Y también nosotros, por 2 siglos, después de la invasión, consecuentemente hemos vivido así. Sin embargo, acaba de aparecer uno tercero que no es precisamente concordante con estos dos tendencias, digamos, del pensamiento occidental, como lo llamamos nosotros desde la posición Inca-Tahuantinsuyan. Reconocemos que los procesos de generación de concepciones universales tienen un mismo camino, no tienen caminos distintos. Tenemos nosotros como existencia en el cosmos a la naturaleza, y como existencia en la naturaleza, sobre la naturaleza estamos los hombres, para abreviar, digamos, otros procesos, digamos, de germinación y generación, digamos, de formas existenciales. Entonces, nosotros nos ubicamos en un espacio geográfico totalmente distinto, digamos, al espacio geográfico continental, y nosotros pasamos, digamos, por este mismo proceso. Entendimos el cosmos, entendimos la naturaleza y nos entendimos a nosotros mismos, ¿no? Experimentamos el cosmos, experimentamos la naturaleza y experimentamos nuestras propias realidades, y conforme a ello nosotros vamos forjando, digamos, el desarrollo de nuestras ideas, de nuestras concepciones sobre nuestra forma de vida, sobre lo que somos y sobre en qué y cómo vivimos. Eso ha sucedido exactamente lo mismo en el occidente. Ellos también comprendieron que se encuentran dentro de un cosmos, están encima de una naturaleza, y también son seres sociales, y también han podido entender, digamos, su naturaleza, su realidad, su proceso. Precisamente por eso, digamos, está la parte de la experimentación. Siempre se ha dicho, y es coherente, digamos, que todo lo que nosotros tenemos del medio en la que nosotros, del medio natural y el medio social en el que nos encontramos. Eso es para ambos lo mismo, por eso la experimentación es lo mismo en el espacio continental andino, mal llamado América, y también en el espacio continental occidental y los otros. El encuentro, digamos, con esta realidad y el proceso de experimentación, lo primero que genera, esto es algo que de repente los psicólogos tienen por deber analizarlo, no es precisamente el pensamiento, no es directo, no forma así, no hay, digamos. Lo que nosotros desarrollamos, la experiencia y investigación de nosotros, es que el encuentro, la experimentación, desarrolla primero el sentimiento, o sea, nosotros sentimos a la naturaleza. O sea, no es que pensamos de la naturaleza inmediatamente. Primero nosotros lo sentimos, lo calor, lo frío, lo cambiante, digamos, la oscuridad, la noche, el día, y todos esos nosotros acumulamos, asimilamos en nuestra estructura, digamos, corpórea, digamos, como sentimiento en su primer forma, y luego vamos a ir desarrollando, digamos, la manera de comprensión, y eso es el pensamiento. Una vez en el proceso del pensamiento, el análisis, el proceso, desarrollamos el conocimiento, y el conjunto de conocimientos nos va a dar una lógica digamos, de idea nuestra, y eso se llama la comprensión, que nosotros alcanzamos, digamos, ya llegamos a entender, ya llegamos a comprender, ya tenemos claramente definidas las cosas, y eso es la parte final, digamos, del proceso del conocimiento. Es como nosotros asimilamos a la naturaleza en forma de conocimiento, o también lo que se llama asimilamos en forma de cultura.
en una ponencia anterior nosotros ya hemos explicado todo el proceso biológico, cómo es que, digamos, la realidad material, la realidad objetiva, se convierte, digamos, en realidad subjetiva en nuestra mente. Ya no vamos a entrar en esa temática, a menos que haya una expresa necesidad de hacerlo, pero es todo un proceso científico, biológico, cómo se genera ese proceso. Y nosotros en las ponencias magistrales ya lo hemos explicado. En esta parte, por el tiempo que tenemos, solamente vamos a dejar precisado que toda forma de pensamiento, sentimiento que nosotros podemos decir es fiel reflejo de las realidades, las condiciones naturales y sociales en las que nos hallamos. ¿Eso sucedió en el occidente? Sí, exactamente lo mismo. Eso sucedió, digamos, en el continente andino con nuestros, dentro de nuestro proceso. Sí. Pues entonces, ¿dónde está la diferencia? Acá, en lo que nosotros tenemos. Como proceso de ese, como resultado de ese proceso de experimentación, como proceso, digamos, de la asimilación de sentimientos sobre las realidades en las que nos hemos encontrado, como resultado de ese proceso de desarrollo de pensamiento, como resultado de ese proceso de acumulación de conocimientos, y como resultado de ese proceso de la comprensión lógica, digamos, de la realidad en la que nos encontramos, aparece, digamos, una manera de conceptuar el mundo, el cosmos y el mundo social en el que nos encontramos. ¿Y cómo lo hemos hecho nosotros? Concluimos que, digamos, el cosmos, la naturaleza y la sociedad tenía una organización, un ordenamiento paritario. Inclusive acá podemos todavía mejorar un poco. Más exactamente se llegó, digamos, al concepto binario. Vamos a, eh, vamos a, vamos a ponerlo así. Llegamos en su primigenia forma a una concepción binaria. O sea, que las cosas están ordenadas de dos en dos. A eso llegamos. En el mundo occidental, también nuestros hermanos del occidente pasaron por lo mismo. Ellos también sintieron la naturaleza en su diversidad, de las formas, también desarrollaron, digamos, un pensamiento, o sea, ya un sentimiento reflexivo, que es el pensamiento en sí, y como conclusiones desarrollaron, digamos, una serie de conocimientos sobre la realidad cosmogónica, natural y la realidad social, y lograron, digamos, desarrollar, digamos, conocimientos lógicos, que es la manera de comprender, pero he ahí el problema. Ellos llegaron a la conclusión, digamos, de que el mundo, el cosmos, está ordenado de uno en uno. Ellos consideraron que cada situación, cada realidad, cada forma existencial es unitaria. Y funciona así. Y funciona de manera unitaria, digamos, en una entropía, digamos, ¿no? En un movimiento al azar, sin sentido, digamos, ¿no? Esa es la entropía que ellos han considerado. Bueno, esa es la conclusión de ellos. Entonces acá, no obstante que hemos pasado por el mismo proceso, digamos, de formación de las concepciones, hay una diferencia sustancial. Nosotros comprendimos el cosmos, la naturaleza y la sociedad en su formación binaria. Y no está circulando en forma, ¿cómo se llama?, entrópica, sino más bien está en forma ordenada, o sea, de dos en dos. Nosotros tenemos claramente ese pensamiento, y si nosotros queremos comprobar dónde está escrito este pensamiento, que seguramente finalmente va a ser la pregunta, lastimosamente no nos hemos abocado a escribir ningún, ¿cómo se llama?, sociólogo, antropólogo, qué sé yo, ningún cronista ha sabido, digamos, compaginar estas referencias, pero sin embargo nosotros tenemos todo el libro abierto en todas las muestras, digamos, iconográficas, en todas las muestras arqueológicas, en toda la lingüística, digamos, originaria que nosotros tenemos. Allí se encuentra con esta forma de concepción, que más adelante seguramente lo vamos a desarrollar, como fue, y ya lo tenemos totalmente decodificado, totalmente estructurado, totalmente sistematizado y prácticamente
se convierte en el pensamiento central, en el eje de todo el proceso de conocimiento y todo el proceso de desarrollo cultural de nuestra civilización inca-tahuantinsuya. De la misma manera, en el occidente ha sucedido. Ellos, teniendo la conclusión que las cosas funcionan de modo unitaria, dentro de una, sin ningún orden, sino dentro de una entropía, digamos, ¿no? Entonces, ellos también ya tienen, digamos, una base conceptual, una forma, digamos, de entender, y ese va a ser, digamos, el axioma central de todo el proceso de desarrollo cultural en el occidente. Entonces, eso tenemos que tener bien claro, queridos hermanos, desde dónde existe, digamos, esta visión, digamos, de distinta manera, entre, digamos, lo occidental y lo inca-tahuantinsuyo, o nosotros lo llamamos más bien como visión andina, porque nosotros comprendemos que este continente, que hace 60 millones de años, cuando el hombre todavía no estaba sobre la Tierra, se ha dado una estructura geológica que es la que diseñó, que generó todo el sistema de clima, digamos, de nuestro continente, y es prácticamente la columna vertebral, y si a eso nosotros lo llamamos como los Andes, entonces este continente está configurado bajo esa forma de estructura geológica, por lo cuanto para nosotros es un continente andino y no americano, porque ese es un apellido de un invasor. Y nosotros no somos ninguna descendencia de ella, no somos sus hijastros, no somos nadie para llevar el apellido de alguien que ha pretendido, digamos, que ha establecido, no solo ha pretendido, digamos, un sistema inhumano, digamos, de dominación sobre nuestros pueblos. Eso será momento de tratar, cuestión de tratar en otro momento, que no lo vamos a hacer. Solamente dejamos señalar lo que a nosotros nos interesa en esta parte, queridos hermanos, lo que a todos nos interesa es tener claro cómo es que estas concepciones, digamos, empiezan a diferenciarse, empiezan a separarse. No consideramos que es polarmente, no consideramos que son dialécticamente, sino consideramos más bien que son complementariamente. Bien. De este modo, ya que el punto de este, digamos, es cómo es que nacen esas filosofías. Si nosotros ya tenemos, digamos, desarrollado la concepción binaria sobre el cosmos, la naturaleza y la sociedad misma, entonces esto pasa a ser en nosotros una estructura de pensamiento. O sea, ya nosotros pensamos de esa manera. Por eso es que en todas las muestras iconográficas, ya sea en textil, cerámica o arqueológicas, edificaciones, etcétera, está plasmada, digamos, eso, ese pensamiento. En todas y a lo largo de todo el continente, no solamente en esa figurita que nos han dibujado los invasores, no sé por qué, que es diciendo que este es tu país Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo fue una nación continental, porque existen, digamos, los hueliches y nuestros hermanos hueliches que están en el sur, digamos, de Chile. Ellos se consideran más incas porque están las ruinas, digamos, tahuantinsuyanas. Igualmente, digamos, cerca, digamos, al Atlántico, digamos, existen, digamos, evidencias, digamos, de toda la infraestructura de la arqueología, digamos, inca tahuantinsuyana, así como podemos evidenciar, porque seguramente dejo ya a iniciativa de cada uno ese análisis o esa investigación. Probablemente en otro lo podemos tratar, esta no va a ser para tratar exactamente. Bien, entonces tenemos ya nosotros la estructura de pensamiento y nosotros hacemos en función a esa todo nuestro desarrollo económico, social, cultural y político en el mundo inca-tahuantinsuyo. Por cuanto, sistematizar prácticamente evidenciado, se convierte, digamos, en conceptos axiomáticos. Una estructura de conceptos axiomáticos que es la que nosotros consideramos el axioma central de nuestra cultura inca-tahuantinsuyo. Y está ordenado. Ese axioma central comprende, digamos, la estructura, el ordenamiento, la dinámica cosmogónica. El ordenamiento, digamos, la organización, la dinámica en la superficie del planeta Tierra. Y también nosotros como sociedad nos ordenamos binaria, dual y paritariamente.
En tanto, bueno, voy a terminar para esta partecita para no, digamos, ser repetitivo. Si esto es así, nosotros, en la concepción, en la filosofía, en la cosmogonía inca tahuantinsuyoana, no tenemos universo. Lo que nosotros tenemos es un dúo verso o tenemos un pari verso. No tenemos universo. ¿Por qué? Porque acabamos nosotros, digamos, de comprender, de desarrollar toda una concepción, todo un pensamiento, toda una teoría que el cosmos, el mundo y la sociedad está ordenado binaria, dual y paritariamente. Entonces no tenemos un universo, tenemos un duoverso o un pariverso. En la concepción occidental es lo mismo. Una vez desarrollado, digamos, el axioma central en el occidente, el sistema de concepciones, digamos, hechas verdad, que eso significa la axiomatización, que no necesita más demostración para ser verdad, ese es el carácter axiomático. Ellos también ya piensan de esa manera, su estructura de pensamiento ya es, y como tal también sus formas de acción ya lo es conforme a la estructura de pensamiento que tienen, pero ese pensamiento es unitarista, digamos, ¿no? Y desarrollan también, conforme a ellos, digamos, dos axiomas, digamos, en el occidente. Filosofía idealista, que tiene carácter unitarista, y tiene una filosofía materialista, igualmente unitarista. Tenemos dos tipos, digamos, allá, se han dividido de esa manera, que nosotros no la cuestionamos, y no tenemos por qué hacerlo, porque ese es su desarrollo, esa es su experiencia, ese es el proceso, digamos, que ellos han seguido, esa es la manera de comprender su realidad, la realidad cosmológica natural, pues está bien, no nos merece ningún cuestionamiento, pero nosotros tenemos propia manera de comprender el mismo cosmos, la misma naturaleza y la sociedad, pero no, digamos, de esa manera, ¿no? Para nosotros no existe el creacionismo, si es al creacionismo es simplemente por la misma naturaleza, que más adelante cuando expliquemos la filosofía en extenso, digamos, de nuestra filosofía andina, vamos a ir desarrollando cómo funciona eso. Pero por el momento refiero nada más y dejo establecido que esta es la forma como se ha ido desarrollando, digamos, que ha sido un proceso, digamos, en el desarrollo de las filosofías universales. Existen para nosotros como lados filosóficas solamente dos. La filosofía unitarista occidental y la filosofía binaria, dual y paritaria andina. La filosofía unitarista occidental está dividida en dos maneras, la idealista y la materialista. Eso seguramente nos van a pedir explicaciones y hay que tener, digamos, la certeza de hacerlos. Y si nosotros vamos a hacer política, porque estamos forjando liderazgos políticos, pues tenemos que tener un cabal entendimiento sobre estas temáticas y también la capacidad de fundamentación, digamos, de estos conocimientos, porque de eso se trata, porque es un aporte nuevo a la sociedad, no tan nuevo en realidad, porque esto ya era una práctica histórica por miles de años, solo que como resultado de la invasión ha sido invisibilizado, y lo único que estamos haciendo, si acaso hay algún mérito, es visibilizarlo, toda esta sabiduría que ya ordenó la vida de millones de hombres sobre este continente, armonizó la vida, y no solamente la vida entre pueblos, entre sociedad, sino armonizó la vida del hombre con la misma naturaleza. Esta filosofía. Bueno, de la otra filosofía creo que nos han enseñado desde que tenemos uso de razón y tenemos claro conocimiento. Ahí están los contrastes sociales, sus conflictividades, sus fraccionamientos, sus divisiones, sus polarizaciones, sus guerras, sus invasiones
bajo este concepto filosófico, en, digamos, en complementariedad, por decirlo de alguna manera, entre el pensamiento idealista y el pensamiento que van de la mano. Bien, esta es nuestra filosofía, lo voy a dejar nada más referenciado, queridos hermanos, en otro momento vamos a tratar muy profundamente, pero no puedo dejar de decirlo porque tenemos que tener ya el indicio claro de qué cosas que tiene nuestra filosofía tiene 4 leyes en sí, pero acá vemos 3, porque en la segunda ley está contenida 2 leyes en realidad. Digamos, el Tincuy que nosotros vemos, digamos, está dándose en su propio nombre. Y vamos a ver por qué. Yanantin es una de las leyes, digamos, filosóficas de nosotros que nos señala, digamos, es como la ley de la paridad que nosotros decimos, ¿no? La unidad, digamos, de la paridad complementaria, o sea, todas las formas, digamos, que se organizan binariamente forman uniones paritarias de modo complementario. Cuando hasta antes teníamos nosotros solamente la comprensión binaria, y hasta ahí habíamos llegado en el desarrollo del pensamiento y la concepción, en la manera como lo hemos entendido, pero en la profundización de esta investigación, en la propia experimentación, en la profundización del análisis, digamos, del cosmos, la luz y la sociedad, se llega a esta forma de entender. O sea, que no solamente, digamos, están ordenados binariamente, como acá en la parte dice, revela el origen binario del cosmos, su ordenamiento dual y paritario. Esta primera ley Yananti, que lo hemos sintetizado de la manera como es la unidad de la paridad complementaria, reviste, digamos, de una importancia tal, porque revela, digamos, el origen binario de la existencia. El origen binario del cosmos y su ordenamiento dual y paritario. Entonces nos está diciendo, digamos, esta primera ley, que esto es lo que ocurre, digamos, de modo universal. Por eso, Yanantin, la unidad de la paridad complementaria es una ley universal. Es un axioma universal con que nuestra cultura está aportando a la humanidad. La segunda ley nos dice que es el Tincuy. También acá está comprimido 2 leyes en sí por su propio carácter, también por su propia enunciatura, por su propia significación cosmogónica, por su propia semántica. Tincuy está referido exactamente como proporcionalidad complementaria y complementación proporcional. La primera ley sería, digamos, o sea, una de las leyes dentro de esta que está comprimida sería la proporcionalidad complementaria. Y la segunda sería la complementación proporcional. Ambas forman una unidad axiomática, una unidad de concepto axiomático, y se convierte en una ley universal porque todas las formas existenciales en este momento y desde su origen del cosmos están en esta práctica de la proporcionalidad permanente y la complementación permanente. Esta ley nos revela el origen del movimiento, la simetría y equilibrio como base de la armonía existencial. O sea, inclusive diría yo la simetría, el equilibrio es la base de toda forma de existencia. No hay existencia si no hay simetría y si no hay equilibrio. Hoy nosotros, queridos hermanos, estamos sentados en algo pues porque hay equilibrio. Cada átomo está en equilibrio, está en simetría de sus partes, si no, no habría ni siquiera existiría la materia. Cada forma de energía está en simetría con sus respectivos complementos conforme a la primera ley de nuestra filosofía, y es la manera como sostienen su propia existencia y la existencia universal. Entonces, Tincuy nos explica eso precisamente, que a través de un proceso de proporcionalidad y complementariedad es como se establecen las simetrías existenciales, y las simetrías son las bases de los equilibrios, y los equilibrios son las bases de las armonías existenciales. Eso es lo que nos dice, digamos, la segunda ley de nuestra filosofía andina. La tercera ley, Minchi, digamos, ¿no? Es la trascendencia común de la existencia. O sea, dice que la existencia no es un proceso divergente, es un proceso.
y como concurrente que es, digamos, une los elementos cosmogónicos. O sea, no lo dispersa, no lo aísla, no lo echa, no lo discrimina, no es escisionista, no es exclusivista, sino, digamos, es, digamos, comunitario. Por eso, digamos, esta parte precisamente comprende el carácter holístico del cosmos y de forma de existencia, incluyendo, digamos, el pensamiento humano. Revela, digamos, acá en la parte inferior, dice, revela la holística cosmogónica, comunidad, comunión y mancomunidad existencial. No hay otra manera de existencia. Hoy estamos conversando y existe esta clase, hermano, y existe esta clase gracias a que ustedes están en la escucha y yo estoy, digamos, en la exposición. Si no, no habría esto, no existiría esta clase. Y podemos hacer muchísimos ejemplos de esa manera. No existiría la luz si no habría oscuridad. No habría positivo si no habría negativo. No habría masculino si no habría negativo. No habría izquierda si no habría derecha. No habría arriba si no hay abajo. Y así sucesivamente nosotros podemos hacer un ejercicio de cómo es que nuestra filosofía realmente ha plasmado con tal genuinidad, con tal realismo, todo el sistema y todo el proceso cosmogónico. Esa es, digamos, la valía del pensamiento tahuantinsuyano, de la filosofía tahuantinsuya, que ya son leyes cosmogónicas, son leyes universales, que comprende primeramente la dinámica cosmogónica, la dinámica en el mundo, en el planeta Tierra y la dinámica social, y lo establece como axioma, como conceptos axiomáticos que prácticamente está ordenando la vida misma del hombre ya. Bien, entonces analicemos también, digamos, la filosofía occidental, que es la, digamos, la que tenemos que esto en el campo, digamos, materialista. Tenemos la ley del movimiento. Ellos consideran, dice, que no se complementan las existencias, que no se proporcionalizan, ¿no? Que no están formados de a dos, sino unitariamente. Más bien estos están en lucha permanente. Por eso ellos dicen, el movimiento se origina en el fragor de la lucha infinita, permanente, digamos, de toda forma de existencia. Por eso establecen ellos como su axioma central referido al movimiento, digamos, al origen del movimiento, la unidad y lucha de contrarios. Dice que si no hay esta lucha, no hay movimiento. Bien, es no concordante con lo del pensamiento tahuantinsuyano, que el origen de la lucha, que no es la lucha, que las cosas no están en lucha permanente. La izquierda no está en lucha con la derecha, no en posiciones políticas, sino simplemente, digo, poniéndose una persona como eje. El brazo izquierdo no está en lucha con brazo derecho. Están complementándose y solo así existen. El calor con el frío no está en lucha, se complementan. La luz con la esquina no están en lucha, se complementan y así existen. La energía positiva con la energía negativa no están en lucha, sino son complementarias y se sostienen recíprocamente. Y vayamos al ejemplo práctico. Dentro del átomo, los protones estarán en lucha con los electrones. Bajo este pensamiento occidental, sí, porque los protones son otros, los electrones son otros y están en lucha infinita y permanente. Pero no, entonces, ¿cómo se hacen los equilibrios? ¿Cómo existe eso? Eso le explica la filosofía de que no están en lucha. Los electrones dependen de la existencia de los protones. Si los protones desaparecen, también los electrones han de desaparecer. Y para que puedan existir ambos, lo único que tienen que hacer es proporcionalizarse, digamos, ¿no? Para establecer sus dimensiones simétricamente, tienen que complementarse de elementos materiales y inmateriales que hace posible, digamos, la existencia de cada quien, y es como van a existir indefinidamente. Eso dice nuestro pensamiento en la primera ley de la primera y la segunda ley de nuestra filosofía andina. Pero en el occidente dicen, no, eso no ocurre, ellos están en lucha permanente, están en una lucha de control, ya solo así se mueve. Bueno, la otra ley del occidente nos explica, y eso nos la han enseñado a todos, al que habla también,
Dice la ley, la ley del cambio es la ley de la negación de la negación, y el cambio, digamos, de lo cuantitativo a lo cualitativo. Nosotros consideramos, bajo el pensamiento andino, que la existencia no es la negación recíproca entre la existencia. La existencia es un flujo. Si yo no soy la negación de mis padres ni mis hijos, es la negación mía. ¿Por qué? Porque en ellos, en mí existen mis padres y en los míos, y yo existo en los de mis hijos. La existencia es un flujo. Más por el contrario, digamos, son complementarios, ¿no? Son complementarios. Así como hasta en el tiempo, digamos. No existe el pasado si no existe el futuro. No habría. No habría tiempo futuro si no habría tiempo pasado. Inclusive en el tiempo mismo. Y el presente es el punto de encuentro de estos dos, y es lo que define el Tinko y que nosotros decimos, donde hay la proporción, la competencia y la generación y la creación de tantas cosas que no se llaman en materia de tiempo. Bien. En el segundo punto, en la ley del cambio, sí podemos estar de acuerdo porque el análisis así, de la cantidad a la calidad, o sea, los cambios, digamos, son en efecto, en eso estamos de acuerdo, de que los cambios cuantitativos generan los cambios cualitativos. De eso no tenemos ningún cuestionamiento, está muy bien, y nosotros también a esas mismas conclusiones hemos llegado en nuestro axioma central, que es la filosofía andina Incatahuantinsuya. En la ley de desarrollo, nosotros no tenemos la ley de desarrollo. En la parte de la proporcionalidad y la complementariedad, digamos, seguramente más antes, pero voy a adelantar alguna idea, nosotros consideramos que la proporción es la matemática cosmogónica, que establece el quantum de los equilibrios. Pero esto lo vamos a tratar con más detenimiento en antes, solamente haciendo referencia, queridos hermanos. Entonces, a través de nuestra filosofía, digamos, los procesos evolutivos y los procesos generacionales no son, digamos, como dice en la ley de desarrollo de la filosofía, que el desarrollo es de lo simple a lo complejo y de lo inferior a lo superior. No es así. El desarrollo es bionívoco. O sea, puede haber desarrollo de lo simple a lo complejo y puede haber, digamos, desarrollo de lo complejo a lo simple. Podríamos decir nosotros, ¿una roca será más desarrollado que el átomo? ¿O el cuerpo humano será más desarrollado que sus propias células? Y nos vamos a dar cuenta que no es nuestro cuerpo superior a las células que lo constituyen. No existe esa manera de ver, digamos. Peor aún, en esta parte nuestra diferencia es abismal en el sentido de que ellos consideran, como parte de la la ley del desarrollo, que el desarrollo dice de lo inferior a lo superior. Pregunto, ¿la molécula será superior al átomo? Yo soy químico de profesión, puedo entenderlo perfectamente. ¿O nuestro cuerpo será superior a las células, digamos, de su estructura? Yo hasta podría pensar que es inferior. Porque si nosotros estudiamos la célula, queridos hermanos, es ahí donde se fabrica la vida. Es tan complejo que tendrían que haber muchas industrias, mega industrias, que podrían hacer lo que una célula hace en nuestro cuerpo. No existe esta forma. Ni el átomo es, digamos, inferior, digamos, a los órganos, a los seres vivos. ¿Ustedes saben lo complejo que es el funcionamiento atómico? Con sus niveles de energía, las proporcionalidades, sus capacidades, digamos, de reacción, el intercambio de los electrones, digamos, para formar moléculas, para formar, digamos, distintas formas de cuerpo, para generar, digamos, textura, color, olor, digamos. Es increíble. Es increíble. Entonces, para nosotros, queridos hermanos, no existe, digamos, desarrollo inferior a superior. No existe esa forma. Nada es superior en el cosmos, sobre la Tierra y en la sociedad. Nada.
solamente son formas existenciales, formas. Que uno tenga una manera de ser y otro tenga otra manera de ser, no implica de ninguna manera que uno de ellos es superior. ¿Nosotros seremos superiores a las hormigas? Tal vez seremos inferiores. Porque las hormigas tienen un sistema de comunicación, digamos, química, que nosotros no las podemos tener ni jamás lo podríamos alcanzar, esos niveles. Tienen otras formas de comunicación que son altamente complejos, que ni siquiera toda la informática, todo el sistema de comunicacional global mundial serían comparables con eso. No sería. Podríamos imitar tal vez, pero jamás tal vez superarlo. No existe esa inferioridad y superioridad en ninguna forma. Y nosotros en esta filosofía lo entendemos así. Esto tiene repercusiones terribles, digamos, en la comprensión social, que voy a deslizar un poquito, digamos, en esta temática. Bajo este concepto, los occidentales creen que ellos son de cultura superior y todos los demás culturas son culturas inferiores. Bajo esta lógica, los occidentales creen ellos que son de raza superior y todos los demás son razas inferiores. Ya estamos tocando la implicancia social, digamos, bajo este concepto que es el axioma central del pensamiento occidental, y ellos ya han desarrollado una estructura de pensamiento de estas características y se dan el derecho de valorar que tal el cual es inferior y tal o cual es superior. O peor aún, se dicen que nosotros somos los superiores y ellos son los inferiores. Entonces, acá hay un problema, digamos, de comprensión, de entendimiento, de planteamiento, de desarrollo, ¿no? Y más que nada, de su praxis, de su demostración en la realidad, que no se sustenta realmente en el contenido de sus desarrollos conceptuales, ¿no? Esa es la que nosotros comprendemos de esa manera. Probablemente, si no hubiera aparecido la filosofía occidental, esta sería la verdad universal. Y como que está siendo así, y todo lo que nosotros podemos constatar ahora, no leyendo textos ni libros, sino ante nuestros ojos, sucede, digamos, el efecto de este tipo de pensamientos, el desarrollo de este pensamiento, la aplicación en la vida social de estos pensamientos. Bien, las ideologías universales. Hemos hablado de filosofía, ya sabemos cómo es, digamos, todo lo que es filosóficamente analizado anteriormente, qué cosa significa y cómo es. Algunos, digamos, en la parte de la filosofía occidental es puramente teórico, es una concepción teórica, a diferencia de la concepción es evidentemente práctico, porque así funciona el cosmos, así funciona todo, y se puede demostrar, digamos, sin ni siquiera, digamos, de necesitar de algún laboratorio en particular, porque eso está ante nuestros ojos, nosotros lo sentimos, lo palpamos y lo vivimos. Bien. Eso desarrolla, digamos, desemboca en una serie, digamos, de leyes sociales. Las leyes, las ideologías para nosotros son las leyes sociales que ordenan la vida del hombre y la sociedad y la humanidad. Entonces, ese desarrollo conceptual que es el axioma central y que constituye la filosofía, ¿no es cierto?, se convierte, digamos, en leyes sociales, cuando se aplica a la vida del hombre, se convierte en leyes sociales y estamos frente a las ideologías. Bajo ese concepto universal, bajo esas leyes generales, bajo ese axioma central desarrollado en ambos espacios geográficos, tanto en el continente antiguo por toda la civilización inca tahuantinsuyo y todos sus contribuyentes, tanto en el sistema, en el espacio geográfico occidental y todo el proceso de su desarrollo cultural, van a tener una aplicación en su propia vida social. Y esas leyes sociales que se establecen, digamos, para el ordenamiento social de los pueblos, las naciones o la humanidad, se llaman ideologías. Pues es un conjunto de ideas. Pero ¿de dónde nacen esas ideas? ¿De dónde vienen esas ideas?
esas ideas se originan, digamos, en los axiomas centrales que cada sociedad ha desarrollado, o sea, en sus filosofías. ¿Y de dónde vienen sus filosofías? De la práctica, digamos, del encuentro con la realidad en el medio que se han desarrollado. Entonces, ¿cómo es que la naturaleza genera, digamos, todo un proceso, digamos, de nuestra realidad subjetiva a través de su condición objetiva? Entonces tenemos ya las ideologías. ¿Qué tipo de ideología viene de una filosofía binaria, dual y paritaria? Entonces, porque alguien me dirá, bueno, eso seguramente debe estar en algún libro, algún texto, alguien lo habrá escrito. Es que no necesitamos que esté escrito, porque ellos están escritos, digamos, en la realidad. De esa ideología, de esa filosofía, de ese axioma, digamos, central, deviene la ideología que ha ordenado la vida, digamos, por miles de años y por millones, digamos, y por miles de pueblos en el continente hendido, y es una ideología colectiva y comunitaria. No hay otra manera. Por eso es que nosotros hemos formado comunidades que hasta ahora viven. Nuestra forma de producción de bienes materiales tiene carácter comunitario. Y como nuestra filosofía dice, por complementación de la fuerza laboral. Por complementación. ¿Y cómo se llamaba eso? El Aini y la Minca que todos recordamos. Por lo menos esos dos nombres debemos recordar. Esos hermanos que no pueden hablar, que de repente no tienen la oportunidad de hablar nuestra lengua materna, el quechua, o el aymara, o las de 47, digamos, idiomas que existen en nuestro país por el momento, ¿no es cierto? Pero existen esos dos. Entonces, nuestro proceso de ordenamiento social era totalmente comunitario y la producción de bienes materiales, de bienes sociales, era, digamos, a través de un sistema comunitario. ¿Y dónde entra la colectividad? La colectividad es un desarrollo del comunitarismo cuando las proporciones se simétricas. O sea, cada persona, digamos, va a tener condiciones simétricas. Eso es lo que refleja la colectividad. Lo comunitario, digamos, es el concurso, digamos, de todos los elementos para formar una unidad. Y la filosofía ya nos había dicho, digamos, en la tercera ley. Dice que la existencia, el cosmos, es un proceso concurrente, no es un proceso, digamos, divergente. Y como proceso concurrente, se dan, digamos, los procesos cosmogénicos integrativas. Y solo de esa manera surge el átomo. Y solo de esa manera surgió la materia. Y solo de esa manera surgen los cuerpos por una integración de átomos. Y solo la integración de cuerpos, digamos, hacen los órganos, que es la integración de cuerpos, digamos. El conjunto de órganos hace los seres vivos, porque es un conjunto integrado de órganos. Pues eso es lo que nos dice nuestra filosofía, y por ende también, en esa misma práctica del proceso concurrente del funcionamiento cosmogónico, nosotros también nos hemos ordenado, digamos, comunitariamente. Por eso el Tahuantinsuyo, cuando se falsea la historia, que ha sido por conquista, por guerra, los incas aplastaron, digamos, a los mochicas, a los chimús, digamos, exterminaron o aplastaron, digamos, a los chachapoyas, es una falsedad absoluta. No podíamos esperar otra historia, digamos, de nuestros propios invasores. Bien, entonces, queridos hermanos, acá tenemos, digamos, una ideología comunitaria que nosotros nos organizamos, nuestro proceso productivo es comunitario, y tiene carácter simétrico. ¿Por qué? Porque hasta las condiciones materiales del sistema tabanero era simétrico, porque el Inca distribuía un topo de tierra a cada uno, que con el conocimiento actual podemos establecer de que se estaba
digamos, estableciendo la simetría en la propiedad sobre los medios de producción, que es la base, digamos, de todo equilibrio y es la base de toda la armonía social en la que se ha vivido, digamos, en ese tiempo. Es por eso que no hemos tenido ejércitos, ni cuarteles, ni nada para poder, digamos, matarnos entonces porque no había necesidad. Ni estaban dadas las conciencias, ni nuestra estructura mental estaba de esa manera, de eliminación recíproca, porque de nuestra mental no existía la negación de la negación, no existe la unidad lucha de contrarios, la sociedad, el cosmos, no está en lucha, y por tanto tampoco nosotros tenemos que luchar para poder, digamos, sostenernos de una manera, digamos, integrada socialmente. Pero en la filosofía occidental, queridos hermanos, ocurre lo contrario. Desde una filosofía idealista o materialista unitarista, deviene una ideología unitarista e individualista. Por eso nosotros, si analizamos toda la vida, digamos, el proceso histórico, digamos, occidental, vamos a encontrar el esclavismo como forma de producción, como modos de producción, donde uno es el sujeto, bueno, y el resto es el objeto. Ocurre lo mismo, inclusive desde las primeras formas de sociedades que se forman allá, a diferencia de nosotros. Allá se forman, digamos, las tribus, que son ya sociedades elitizadas, caudillizadas, ¿no? Y ellos así lo han reconocido, su pasado histórico, que devienen, digamos, su sociedad occidental, digamos, de los tribus primigenios. Pues nosotros no hemos tenido tribus, nosotros hemos tenido sociedades primigenias, hemos tenido una sociedad familiar. Es la diferencia. Son orígenes sociales totalmente distintos. Entonces, esa concepción, ese axioma central que era el unitarismo, la concepción del cosmos, la vida y la sociedad de forma unitaria, como una entropía de las cosas, que las cosas existen, digamos, en una unidad, lucha y permanente, constante, que existe, digamos, la negación de la negación, que lo que existen necesarios seres superiores, seres inferiores, prácticamente ha generado todo el caos, digamos, del mundo occidental, y es hasta ahora, digamos, por imposición que estamos nosotros viviendo. Si nosotros analizamos toda esta situación del caos nacional en la que vivimos, vamos a encontrar sus orígenes, sus raíces, su genética, su ADN en este tipo de pensamientos. Cuando nosotros hablamos de programa, vamos a hablar, digamos, porque estaba, digamos, lo que es filosofía, ideología y programa, que establecido, digamos, como agenda de esta parte dentro del desarrollo de las concepciones universales, decimos, ¿qué tipo de programa podemos nosotros deducir de esta filosofía y de esta ideología? ¿Qué tipo de programa social, ideología individualista? Por eso nosotros vamos a presentar un programa, obviamente. Entonces ya tenemos, digamos, miles, entre millones, y armonizó la vida, digamos, con la misma naturaleza, con su mismo, digamos, realidad natural. ¿Y qué tipo de programa existió en el occidente para que, digamos, naciones enteras se vayan en una devastación permanente, en una criminalidad permanente, en una mortalidad permanente, en una guerra permanente, en una dominación y explotación del hombre permanente que hasta ahora sigue siendo? Bueno, ese es el programa. ¿Dónde está su raíz? Muchos no quieren explicar, no sé porque no saben o tratan de esconder, digamos, ¿no es cierto? Pero su genética es, digamos, en su filosofía, en su cosmovisión, en su concepción unitarista, digamos, del cosmos y la sociedad.